Marcos capítulo 2, versículo 13. Así dice la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, Dios bendito, te damos gracias porque nosotros podemos contarnos por tu gracia entre ese número de los que tú has llamado. Gracias, Señor, porque nos llamaste cuando vivíamos en nuestro pecado. Gracias porque a ti te place, Señor, tener misericordia de los culpables como nosotros. Gracias por condescender con esta raza caída, Señor, y haber enviado a tu Hijo para rescatarnos. Ayúdanos esta mañana a ver el Evangelio de una forma más clara, a ver el corazón de Cristo, a entender más de las personas que Él ha venido a llamar. Y Señor, que el que se confiesa pecador pueda ver esa misericordia y ese amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿alguna vez se han volteado a ver unos a otros y han pensado algo así como: yo no tengo nada en común con estas personas a los ojos del mundo? Soy de otra generación, de otro estado, tengo intereses muy diferentes o tenía intereses muy diferentes, me movía en un círculo en el que es probable que no me hubiera topado con ninguno de ellos. Es interesante notar que en las iglesias cristianas la personalidad, nuestro trasfondo, nuestras historias es completamente diferente. Eso es algo que no pasa en las sectas. En las sectas todos se comportan igual, se visten igual, como los testigos de Jehová, quieren tener la misma personalidad. Pero en las iglesias cristianas, en donde realmente se predica el Evangelio, hay diferencias, y hay diferencias enormes en ese sentido. Y esta es una constante en las iglesias alrededor de todo el mundo. Todos tenemos historias muy diferentes, pero en realidad todos teníamos algo en común, en mayor o menor medida, con diferentes matices y expresiones, con distintos grados de maldad. Todos nosotros nos caracterizábamos por ser pecadores. Eso sí lo teníamos en común. Por la gracia de Dios llegamos a conocer a Cristo, oímos su voz como la tenemos en el texto diciendo esa palabra: sígueme. Y esa voz nos dio vida. Entonces comenzamos a seguirlo. Es Cristo el que hizo la diferencia, es Cristo el parteaguas de nuestra vida, es Cristo el que nos hizo nuevas criaturas. Pero en las iglesias cristianas hay personas que estuvieron en la cárcel, personas que eran borrachas, personas que salieron de la drogadicción, gente que era esclava de la ira, del rencor, del enojo, personas que cometieron adulterio, otros que adoraban a los ídolos, hombres y mujeres que vivían contra naturaleza, personas que robaban y obtenían ganancias con engaños, etcétera, etcétera. Y eso es algo que vemos en la Biblia, hermanos. Vayan, por favor, rápidamente a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera a los Corintios 6, 9.
que nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11 nos dice esto: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que entre el número total de la iglesia había algunas personas que se caracterizaban por los pecados que él enlista allí. Y eso, podemos decir, se parece mucho a nuestra iglesia. Estamos experimentando algo similar y en todas las iglesias cristianas. Ahora, también hay personas, por otro lado, que eran bien portadas, personas moralistas. No podemos dejar a un lado aquellos que quizá no tienen un trasfondo tan oscuro o una historia en la que hayan profundizado tanto en el pecado, pero tenían mucho orgullo y no alcanzaban a ver que también eran pecadores. Por la gracia de Dios, el Señor les dio luz, y ellos que se creían irreprensibles, como el apóstol Pablo, se dieron cuenta en realidad de que habían sido también grandes pecadores. En resumen, en cada iglesia cristiana hay todo tipo de personas. Lo que tenemos en común, independientemente de nuestras historias, antes de venir a conocer al Señor, es que nos caracterizábamos por el pecado. Lo que ahora tenemos en común, por la gracia de Dios, es a nuestro Señor Jesucristo. Digo todo esto, hermanos, a modo de introducción para que podamos apreciar más en este pasaje que se trata de algo que permanece hasta el día de hoy. Jesús no solamente llamó pecadores, Jesús no solamente vino por pecadores, Jesús sigue llamando a pecadores y nosotros somos testigos de ello. Eso es lo que vamos a ver en la historia en esta mañana de un hombre que se llamaba Leví, hijo de Alfeo, que según sabemos, hermanos, en Mateo, por el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 9, que nos presenta la misma historia, se trata del apóstol Mateo, muy probablemente. Mateo 9:9 nos dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces, muy probablemente la persona que tenemos aquí en cuestión como Leví, hijo de Alfeo, en Marcos capítulo 3, es nada más y nada menos que el apóstol, Marcos capítulo 2, es nada más y nada menos que el apóstol Mateo. Ahora vamos a ver en su historia tres cosas, y todas tienen que ver con Jesús. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús lo llama, cómo Jesús llama a Leví. Vamos a ver eso en el versículo 13 y en el versículo 14. Vamos a ver en segundo lugar que Jesús come con Leví y sus amigos, una multitud de publicanos y pecadores. Versículo 15. Y por último, vamos a ver cómo el Señor responde a los fariseos. Versículo 16 y versículo 17. Jesús llama a Leví, Jesús come con Leví y sus amigos, y Jesús responde a los fariseos. En primer lugar, hermanos, quiero que observen, al entrar en este episodio, que lo que tenemos aquí, este intercambio entre Jesús y los fariseos, es algo que va a aparecer en esta sección. Ya lo hemos visto con el paralítico. Al principio solamente lo pensaron. Había algunos escribas allí. ¿Y qué fue lo que pensaron? Este hombre está diciendo blasfemias, porque está diciendo que perdona pecados. ¿Y quién perdona pecados sino solo Dios? Jesús les contesta. Jesús sabía lo que estaban pensando. En este caso, los escribas y los fariseos van a hablar con los discípulos. Y conforme vayamos avanzando, hermanos, esto se va a hacer más intenso. En la próxima ocasión vamos a ver que ahora
directamente los discípulos de los fariseos se acercan a Jesús. Y después vamos a ver que la confrontación se vuelve más agresiva todavía, hasta que en el capítulo 3, versículo 6, se nos va a decir que los fariseos toman el consejo de matar al Señor Jesús. Entonces, esta sección se distingue desde el capítulo 2, desde que comienza el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 6, porque hay un intercambio. Jesús está haciendo algo, Jesús está demostrando el poder del reino, la misericordia con la que Él ha venido, según vemos aquí, y los fariseos empiezan a responder. ¿En qué va a derivar eso? Bueno, en que los fariseos decidan dar muerte al Señor. Digo esto porque es importante que veamos ese contraste que se va a empezar a generar y cómo la tensión aumenta. Recuerden, hasta ahora los fariseos no saben mucho acerca de Jesús, pero ellos se van a empezar a dar cuenta, van a empezar a recibir más luz y se van a oponer a ella. Este es el segundo episodio entonces en el que Jesús va a interactuar con ellos. Lo primero que nos dice el versículo 13 es: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. En el Evangelio según Marcos encontramos que Jesús va y viene del mar de Galilea y la multitud que lo sigue va creciendo, la expectativa va aumentando. Empezamos en Capernaum, en donde el Señor empieza a enseñar en las sinagogas, expulsa a un demonio, sana. La gente se agolpa aquella noche, hay personas enfermas, hay personas endemoniadas, y la expectativa, conforme avanzamos, empieza a crecer. El Señor va y viene y de repente la multitud que lo sigue se vuelve más grande. La popularidad del Señor comenzó a aumentar. Y vemos que Jesús seguía ocupado en la obra de predicar del reino de Dios. El Señor siempre se mantuvo enseñando. Cuando llegamos al versículo 14 se nos dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Y este al pasar, hermanos, parecería una casualidad. El Señor está enseñando, va y viene del mar y de repente se encuentra con este hombre. Pero no es una casualidad. Este encuentro había sido orquestado por Dios. Y en ese momento que va pasando, quizá, hermanos, es algo que no sabemos si es que estaban cerca de la región del mar. Quizá los tributos que estaba cobrando en ese momento Leví tenían que ver con la pesca, o quizá tenían que ver con pasar por esa región, por ese lugar, no lo sabemos. Pero el Señor en ese momento voltea a verlo. Es lo que nos dice el verbo. Vio a Leví, hijo de Alfeo. Y no se nos dice cómo sería la mirada de Cristo, pero en ese momento se clavó sobre Leví. ¿Qué habría pensado este hombre? Hermanos, quizá Leví sabía algo acerca de Cristo. Quizá sabía de las sanidades que había hecho. Es algo que podríamos conjeturar por el momento en que el Señor le dice: sígueme. Parecería que Leví tenía alguna clase de información de antemano, suficiente como para saber que no era cualquier hombre quien le estaba hablando en ese momento. Pero Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos, y esto podría ser algo vergonzoso. ¿Por qué, hermanos? ¿Quiénes eran los publicanos de los que se nos habla en el pasaje? ¿Y a qué se dedicaba este hombre? Los publicanos eran hombres judíos que habían sido empleados por Roma para el cobro de impuestos. Y había toda clase de impuestos, hermanos, impuestos que consideraríamos injustos. Pero la ganancia de estos hombres consistía en cobrar de más. No había una paga, no había un salario por hacer su trabajo. El salario venía de cobrar más de lo que el imperio estaba requiriendo para sacar de allí su tajada. Piensen en esto, vamos a poner un ejemplo algo chusco. Estados Unidos nos invade a nosotros y Estados Unidos comienza a cobrar impuestos. Y resulta que entre nosotros hay personas que están empleadas para Estados Unidos y que cobran los impuestos de esa nación, pero para sacar ganancia nos extorsionan a nosotros.
¿cómo veríamos a esas personas? Como traidores. Ahora piensen mucho más, cuánto más que se trataba de Israel, sus propios hermanos, que habían recibido las promesas, que conocían a los patriarcas, que tenían la ley, cobrando de ellos los impuestos y sobre todo extorsionándolos. Según sabemos por documentos que nos hablan de las tradiciones que tenían los judíos, se les veía como personas inmundas. Y ustedes recordarán que en los evangelios se mencionan a una clase, se me está escapando el nombre, descrita como los... se me fue el nombre, perdón. Era una secta que se llamaba los esenios, pero entre los apóstoles de Cristo había uno que pertenecía a esa secta. Y una de las cosas, hermanos, que hacían, porque eran hombres radicales que estaban esperando la venida del reino de Dios por medio de la espada, uno de los actos terroristas que consumaban era matar en oculto a los publicanos. Entonces, piensen la reputación que tenían estos hombres que se habían ganado para imaginar cómo los vería la sociedad en ese momento y qué tan impactante sería lo que Cristo estaba haciendo. Así que esa no sería cualquier mirada. Leví estaba justo en su ambiente, sentado, por así decirlo, en su pecado. Era evidente la clase de vida que llevaba, no habría que preguntarle. Y sin embargo, Jesús se acerca a él, es él quien lo ve, es él quien toma la iniciativa y lo llama. Es curioso ver la clase de discípulos que el Señor enlistó para con él. Recuerden que la tradición era que las personas buscaban a los maestros para enlistarse en sus escuelas. Jesús estaba haciendo algo diferente. Jesús estaba buscando a sus discípulos y enlistándolos en su escuela. ¿Qué clase de discípulos? Los que tenemos hasta ahora en el pasaje son 4 pescadores y un publicano. Impresionante pensar que 3 años después, hermanos, estos hombres iban a conmover a todo el mundo conocido. El evangelio de allí, saliendo o partiendo desde Jerusalén, con 5 y los restantes que faltaban para completar el número de los 12, iba a ser algo que impactaría a todo el mundo. Pero el tipo de personas que Jesús estaba tomando nos da un mensaje, y es el escándalo del evangelio. Jesús vino por pecadores. Los que esperaban en ese momento que el Mesías se hubiera acercado a ellos, los que conocían la ley, los que eran escrupulosos en guardarla. Porque, hermanos, los fariseos no serían vistos con un mal concepto. Al contrario, ¿qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 cuando presenta sus credenciales según el mundo? Que él era un hombre irreprensible según la ley. Eran hombres escrupulosos, eran hombres celosos, tenían conocimiento. Su problema no era su doctrina. El Señor Jesús dijo, escuchen lo que dicen, ellos se sientan sobre la cátedra de Moisés, pero no hagan como ellos. El problema era la hipocresía que se había generado. Pero en la doctrina no tenían problema, tenían conocimiento, eran ortodoxos, muy ortodoxos en su doctrina. Pero no es a ellos a quien el Señor se acerca principalmente, porque vemos que el Señor convive también con ellos. Y en el Evangelio según Lucas incluso se sienta a la mesa a comer con un fariseo. Entonces hubo expresiones de misericordia también para ellos. Pero se acerca primordialmente a los menos esperados en ese momento. Vimos a los pescadores y ahora tenemos a un publicano. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para Leví, hijo de Alfeo? Lo único que tenemos registrado aquí es una sola palabra. Un verbo en imperativo. Sígueme. Un imperativo de proporciones eternas. Y este es, hermanos, el llamado a todo discípulo. De hecho, si pudiéramos resumir cómo se ve el arrepentimiento y la fe en el Evangelio según Marcos, es con esta palabra: sígueme.
La forma en que empezamos el Evangelio, hermanos, cuando vimos esa cita de Isaías, nos dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y lo que tenemos en Marcos es al Señor yendo por un camino. ¿Cuál va a ser ese camino? Se está revelando progresivamente. En ese camino Jesús nos está demostrando el poder que Él tiene, las facultades que ha recibido, cómo puede perdonar pecados, cómo se enseñorea sobre los poderes de la naturaleza, sobre las fuerzas creadas, incluyendo las más rebeldes como los demonios o las tormentas. Pero en el momento en que Pedro se dé cuenta y confiese: tú eres el Cristo, el camino se va a empezar a ver diferente, porque va a ser el camino hacia Jerusalén. Y el camino hacia Jerusalén, en las palabras de Cristo, significa una sola cosa: humillación, sufrimiento, muerte. Jesús entonces, hermanos, está reclutando en este camino a sus seguidores, que se van a unir después también con Él en el camino de la humillación. Van a huir sus discípulos por el temor, pero al final, por lo que sabemos de la historia de la iglesia, 11 de los 12 apóstoles murieron como mártires. Nosotros como cristianos somos llamados a ese mismo camino, a unirnos a Cristo en ese camino, a escuchar las palabras sígueme y responder de la misma manera. Ahora, Jesús llamó a Leví tal y como él se encontraba, en el lugar en el que él se encontraba. Y esto es ilustrativo de un principio que encontramos en la salvación. Y ese principio es que no hay ningún requisito que tengamos que cumplir para ser objetos de ese llamado. Alguien dice: bueno, ¿y yo qué tengo que hacer para seguirlo? ¿Cómo me empiezo a preparar para seguir a Cristo? No hay preparación, simplemente síguelo. Esa es la idea. No hay manera en que puedas prepararte a ti mismo para una conversión. No hay forma en que puedas hacer algo con lo que digas: bueno, entonces en este momento ya soy apto para recibir estas palabras. No, como vamos a ver, el requisito aquí para ser enlistado en la escuela de Cristo es ser pecador, porque Jesús vino a llamar a pecadores. Leví sabía algo de lo que estaba en juego, y aunque el pasaje no lo exprese, sabemos que parte de la conversión incluye el contraste entre Cristo y las cosas de este mundo. Cuando Leví escuchó las palabras sígueme, podemos deducir por la experiencia de la conversión que había dos opciones en su mente: o permanezco aquí sentado al banco de los tributos públicos, haciendo lo mismo que he venido haciendo toda mi vida, obteniendo mis ganancias, extorsionando a la gente, sirviendo al imperio romano, o sigo a Cristo y me convierto en su discípulo. Eso es lo que estaba en juego, hermanos. Y por cierto, si él abandonaba su labor en ese momento, no era como que él pudiera regresar. Iba a dejar tirado su trabajo, y para el imperio eso no sería algo agradable. Él sabía lo que estaba en juego: o es él o soy yo, o es lo que Cristo va a decir de ahora en adelante, porque si me convierto en su discípulo, un discípulo naturalmente obedece la palabra de su maestro, o sigo aquí en esta misma vida. El pasaje nos dice: y levantándose, le siguió. Y hermanos, es que la conversión demanda una devoción total. O es Cristo o el mundo, o es Cristo o soy yo. No que tengamos que dejar nuestro trabajo, no me refiero a eso, hermanos. Pero me refiero a que Cristo lo demanda todo, y lo va a seguir demostrando a medida que avancemos en el Evangelio. O seguimos a Cristo o no lo seguimos. No sabemos cuánto sabía Leví acerca de Cristo, pero en su vida esto resultó en un llamamiento eficaz. Ese fue el día de su conversión. Ese fue el parteaguas de su vida.
el momento en que se levantó de esa mesa de los tributos públicos y comenzó a seguir a Cristo. Pregunto, ¿conoces esto por experiencia? ¿Puedes decir que has oído la voz de Jesús diciéndote, sígueme? Y puedes decir que tu vida ahora se caracteriza por eso, independientemente de quién hayas sido en tu pasado. Si no, quiero que sepas que esas palabras son también para ti, y espero demostrarlo y recalcarlo con lo que vamos a ver más adelante en este pasaje. Pero hasta ahora tenemos entonces cómo Jesús ha llamado a Leví. Ahora veamos, hermanos, en segundo lugar, cómo Jesús come con Leví y sus amigos. El versículo 15 nos dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Lo que tenemos entonces es que Leví, después de haber sido llamado por Cristo, organiza una comida con sus amigos. El Evangelio según Lucas nos habla de un banquete, y con todos los que habían seguido a Jesús. Imagínense esa escena. Qué alegría sería para este hombre pensar que Jesús había llamado a un publicano como a él para ser parte de su escuela. Qué escena ver a los hombres allí sentados y pensar, son hombres de una reputación dudosa, muchos publicanos y pecadores. Y Jesús estaba a la mesa con ellos. ¿Qué nos dice eso? Que Jesús estaba comiendo con ellos. Hermanos, eso no era cualquier cosa. Recuerden, ¿qué es lo que implicaba una comida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Un acto de comunión, un acto de cercanía, de intimidad, de amistad, de afecto. ¿Y a quién estaba demostrando Jesús esto? A los pecadores. Miren los que estaban sentados a la mesa, muchos publicanos y pecadores. Y de hecho la forma en que está acomodado eso en el texto en griego recalca, hay un énfasis ahí, muchos publicanos y pecadores. ¿No es cierto que así se ve en las iglesias cristianas? Es la misma escena, o una escena muy similar. Y piensen en quién era el que estaba sentado con ellos. El Santo de Dios, como se nos dijo en el capítulo 1. El Dios encarnado, perfecto y puro. Marcos ya nos ha dicho desde el prólogo del Evangelio, recuerden, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y resulta que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está sentado con un grupo de publicanos y pecadores. El Rey de Gloria. Esto nos muestra, hermanos, que el poder del reino venía junto con una misericordia que se extendía a los culpables. Que Cristo estaba extendiendo su cetro como rey sobre los menos esperados. Y me pregunto, hermanos, si esto tendrá algo que enseñarnos. Este no es el punto del pasaje, aclaro. Pero me pregunto si esto tiene algo que enseñarnos como una aplicación acerca de con quiénes y cómo nos relacionamos. Esa es una pregunta muy práctica. Como cristianos, tendemos a aislarnos en la iglesia, a aislarnos con nuestros hermanos y empezar a salir con ellos, a convivir con ellos. Y a menudo olvidamos que estamos en medio de un mundo que perece. En verdad que es un arte saber discernir cómo debemos relacionarnos con la gente. ¿Cómo puedo estar allí? ¿Cómo puedo estar con ellos en el momento en que debería para decir lo que necesitan escuchar? ¿En qué caso no debería estar allí? ¿En qué caso no debería participar de lo que ellos están haciendo? ¿En qué caso no debería estar reunido con ellos? Porque no sea el momento oportuno.
o porque no puedo hablar lo que tengo que hablar con ellos. El arte de ir por ellos, ir por los pecadores, hermanos, para compartirles el Evangelio sin participar de su pecado. Y digo esto porque si rompemos con esa tendencia y podemos en verdad aprender algo del corazón de Cristo aquí, creo que todos nosotros seríamos evangelistas mucho más útiles, mucho más eficaces. Que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo relacionarnos. ¿Debemos cortar una amistad? ¿Debemos cortar una relación? ¿O deberíamos estar de alguna manera con la prudencia necesaria, con los principios necesarios, relacionándonos con ellos, como Cristo lo haría con los pecadores? Lo dejo para que lo piensen, hermanos. Ese no es el punto de nuestro pasaje, pero creo que vale la pena como una consideración. Si podemos aprender algo del corazón de Cristo en ese sentido. ¿Cómo esperaría el Señor que nosotros tratáramos a los pecadores después de leer este pasaje? Pero vayamos ahora al tercer punto. ¿Cómo Jesús va a responder a los fariseos? El versículo 16 nos dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe, con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los escribas y los fariseos, por supuesto, era de esperarse, se escandalizaron. ¿Cómo que su maestro está sentado con ellos? ¿Cómo que está conviviendo con ellos? ¿No han leído las tradiciones de nuestros ancianos? Esos hombres son impuros, están sirviendo al imperio romano, son ladrones. ¿Cómo es que Jesús se relaciona con ellos? Nosotros somos los que conocemos la ley. Hay una gran ironía aquí, hermanos, y la vamos a ver en todo el Evangelio. Ellos son los que se creen bienaventurados y en realidad están rechazando al Mesías. Y los que se ven a sí mismos en su desdicha, en su podredumbre, en su desnudez, son los que son recibidos con puerta amplia para entrar al reino de Dios. Este evangelio, les he dicho, especialmente esta sección en Marcos, en distinción a Mateo y en distinción a Lucas, resalta de manera especial a quienes estaba llamando el Señor. De hecho, creo que esa es una de las razones por las que el texto dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y alguien añade: al arrepentimiento. Sí, hermano, eso está en otro evangelio, pero eso no es lo que dice aquí. Porque lo que se está resaltando en Marcos es a qué tipo de personas viene a llamar Jesús. No tanto la respuesta, eso es parte de, lo vimos en Marcos 1:15 y está en todo el evangelio. Pero se está resaltando en a quienes vino a llamar el Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Vean la palabra pecadores. Aparece en el versículo 15, en donde se nos dice muchos publicanos y pecadores. Aparece en el versículo 16, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. Y los fariseos la vuelven a repetir, la misma palabra, que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Jesús les dice: no he venido a llamar a justos sino a pecadores, 4 veces. Y la palabra publicano aparece 3 veces. Y la palabra que tenemos para referirse a los tributos públicos en griego es muy similar, comparte la misma raíz: publicanos y pecadores. Es el punto del pasaje, esa es la clave, hermanos, para entender lo que tenemos aquí en el Evangelio según Marcos. El Rey Jesús vino para llevar pecadores a su reino. Y como decía, para ser candidato, para ser objeto de ese llamado, ¿qué es lo que se necesita? Ser pecador. ¿Qué contraste con las religiones del hombre? Que nos dicen que para poder agradar a Dios se necesita algún esfuerzo de la carne, que hay que hacer algo, que hay que presentar algo a Dios y entonces vamos a ser agradables. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Jesús nos recibe tal cual somos, para transformarnos, claro está,
pero nos recibe como estamos, así como Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos. El budismo diría algo semejante como: tú tienes que dejar tus deseos, tienes que abandonar tus deseos. Hablan de alguna clase de negación, de autonegación, pero no hay esperanza. ¿Y qué hay para el hombre que vive esclavo de sus deseos? ¿Qué mensaje le van a llevar? ¿Qué diría el musulmán? Mira, para estar dentro de nuestra religión y para poder agradar a Alá, necesitas guardar los 5 pilares que nosotros tenemos. Incluyen el peregrinaje a la mezquita, incluyen las ofrendas de misericordia, incluye que tú hagas estas oraciones, incluye que hagas la confesión de que Alá es el Dios y Mahoma su profeta. ¿Y qué le van a decir al que es esclavo a su pecado? ¿Qué mensaje de esperanza va a haber para el desobediente, para el criminal? El Evangelio es diferente, hermanos. El Evangelio trae esperanza a los culpables, trae esperanza al pecador. Así lo dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol. Él conoció esto por la experiencia, participó en el martirio de uno de los santos. ¿Qué pecado más grave quieren? Y él experimentó ese mismo perdón. Pablo sabía, como Marcos, como Leví, que Jesús había venido a llamar a pecadores. La respuesta de Jesús deja en claro cuál era el propósito de su misión. Jesús comienza diciéndonos un proverbio: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y digo un proverbio porque esta frase aparece no solamente en los evangelios, aparece en otras partes de la literatura universal. ¿Dónde esperaríamos encontrar al médico? ¿En donde están las personas sanas? No, en donde están las personas enfermas. Y si el Mesías entonces venía para salvar a los pecadores, ¿en dónde esperaríamos encontrarlo? En donde están los pecadores. Jesús esperaba que las personas razonaran y dijeran: pues sí, es evidente, si Él viene a salvar a los pecadores, tiene que estar con ellos, tiene que hablarles a ellos, tiene que acercarse a ellos. Estos pecadores resultaban como enfermos que veían una medida de su necesidad. Y lo mismo espera Cristo de nosotros, que veamos algo de nuestra necesidad. Eso es lo que pasó en nuestra conversión. Vimos nuestra necesidad. Y entonces dijimos: Señor, solamente tú puedes salvarnos. Pero piensen qué pasaría en el caso contrario. Imaginen una persona que está enferma. Vamos a imaginar que es algún tipo de cáncer, pero que el tumor todavía puede ser retirado, que no se ha extendido a otros tejidos. El médico está presentando la noticia y le dice: señor fulanito de tal, hemos encontrado después de su resonancia magnética que usted tiene un tumor aledaño al intestino grueso, pero podemos retirarlo en este momento. Parece que no ha invadido ningún otro tejido. Imagínense que la persona dijera: no, no es cierto, yo no tengo cáncer, yo no puedo tener un tumor. Me he cuidado, he sido una persona sana, me he esforzado, hago ejercicio, tengo buena alimentación. ¿Qué pasaría con esa persona a la larga? Si no escucha lo que el médico le está diciendo y cuál es el remedio que prescribe, la persona va a morir. Pero si la persona dijera en ese momento: ¿sabe qué? Usted tiene razón, veo los exámenes, es clarísimo, ahí se ve en la imagen, hay una bola allí. Por favor, retírela. ¿Qué es lo que va a pasar? La persona se va a sanar. Ahora, Cristo está aplicando esa analogía, hermanos, del médico, y nos está diciendo que Él es el médico apto para tratar con el problema del hombre. Lo veíamos ya en la sección pasada, cuando el Señor sana al paralítico y además le perdona sus pecados. O fue al revés, en realidad, le perdona sus pecados y después lo sana. Cristo tiene un remedio infalible. Cristo se está presentando aquí como el médico, a quien los enfermos
en este caso los pecadores, siguiendo la ilustración, tienen que acudir. Pero ¿qué pasa con los fariseos? Según lo vemos en el Evangelio, se están comportando como si ellos no tuviesen necesidad, como si ya hubieran recibido lo que necesitan, como si el médico ya les hubiera dado el tratamiento y ellos estuvieran bien. Son justos, no hay necesidad para ellos. Es una ironía. Cristo quiere que reconozcan cuál es su problema. ¿Y cuál era el problema, hermanos? Orgullo, soberbia. La oferta también era para ellos. ¿Ellos eran pecadores también? La respuesta es sí. El llamado también era para ellos. Pero los pecadores rechazan a Cristo muchas veces por orgullo y por ignorancia de su verdadero problema. Que dicen, estoy bien, soy una persona bien portada, ¿qué necesidad tengo? He recibido muchas bendiciones de Dios. ¿Cuál es el problema conmigo? Yo estoy bien con Dios. Yo llevo la fiesta en paz, voy los domingos a la iglesia. Todo tranquilo, todo bien. Y no reconocen la necesidad. No pueden ver su problema. Están cegados a él por orgullo y por ignorancia, por tinieblas. Cristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No hay justos, por supuesto, en un sentido absoluto. Pero mientras estos hombres se consideraran como tales, por supuesto que no iban a querer recibir a Cristo. Pero estos otros hombres que estaban sentados con él a la mesa, muchos publicanos y pecadores, ¿qué dirían, hermanos, al escuchar esto? ¿En verdad estás diciendo que ese poder que has demostrado para hacer milagros, para sanar, para perdonar pecados, va a estar también a nuestro favor? Señor Jesús, ¿no has escuchado la historia que nosotros tenemos? El pasado que cargamos, las clases de cosas que hemos hecho. Esa palabra sería música para sus oídos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, Dios siempre ha sido misericordioso. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo veíamos en el caso de Rahab hoy, pero al llegar al Nuevo Testamento, esa revelación de esa misericordia y de a quién ha venido Dios a salvar, se vuelve algo mucho mayor, brilla de una manera especial. Leví es el ejemplo en nuestro pasaje. Cristo viene por personas como Leví, Cristo viene por personas como tú, Cristo viene por personas como yo. El poder del reino entonces se extiende en toda su potencia, no solo para traer perdón, sino para llamar a los pecadores. ¿No nos asombra, hermanos, que el Dios encarnado diga esas palabras? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si siguiéramos esa ilustración, creo que podríamos comparar a la iglesia con un hospital. Es un hospital en el que hay capacidad para ingresar a todos los que busquen la salvación en Cristo. No estaría mal que pusiéramos en la entrada del local, en letras grandes, Arial 95, así grandote, bienvenidos pecadores. Porque esa es la clase de personas a las que el Señor recibe. Y déjenme dar aquí una aplicación de consuelo, hermanos. No debemos de perder la esperanza al orar por alguien después de ver estas palabras. Yo sé que nos desanima a veces ver personas por las que estamos orando y parece que en lugar de estar entendiendo, van más en picada, van profundizando en su pecado. Un padre, una madre de familia que ora por sus hijos y está diciendo, Señor, no veo claro. Una persona que está orando por un familiar que está a punto de morir, quizás en la cama de un hospital, y se endurece contra el Evangelio y agarra a la Virgen más fuerte y te dice, yo soy guadalupano, hijo, voy a adorar a esta señora. No debemos perder la esperanza de decir, Cristo, tú lo has dicho, has venido a llamar a pecadores, honra tu palabra. Así que aquí vemos, hermanos, parte del corazón de Cristo para con nosotros, los pecadores.
He dicho, es cierto que cuando Cristo llama a una persona, la transforma. Pero el punto es que Cristo llama misericordiosamente a los culpables y los llama exactamente como se encuentran, en donde están. Creo que hay algo que debemos aquí de aprender, que deberíamos imitar de Cristo, pensando en que nosotros también somos discípulos. No debemos poner tropiezo a nadie con nuestra actitud al presentar el Evangelio. Y hay veces que pasa así. Hermanos, hay cristianos que parece que están enojados con los pecadores. Parece que quisieran golpearlos. No parece que quieren invitarlos a la iglesia o que quieran disfrutar de la salvación que hay en Cristo. Nuestra actitud debería corresponder con lo que tenemos aquí. Y déjenme terminar con esto. Puedes decir, soy pecador, porque si puedes decir eso, significa que las palabras que está diciendo Cristo en el pasaje son también para ti. Que cuando Cristo dice, sígueme, también te lo está diciendo a ti. Te repito, no necesitas prepararte. No hay preparación para esto. Síguelo, solamente. Síguelo. Tal y donde estás, síguelo, dejando tu vida atrás. Sigue al Señor Jesucristo. Amén. Oremos.